Buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora en que estén ustedes viendo el video. Esta es nuestra clase número 2 del curso de Estadística y Probabilidad, donde vamos a trabajar la presentación de la información en tablas y gráficos. Soy el maestro Pablo Cruz Bernal, estamos en la Escuela Normal Preescolar Adolfo Viguri de Chilpancingo, Guerrero. El objetivo central que tenemos para esta sesión es que puedan reconocer la importancia de la presentación de información en tablas. Podemos decir tablas de distribución de frecuencias y elaborar esas tablas, pero también hacer su respectivo análisis. Y como segunda parte, poder hacer los gráficos correspondientes, que no es algo complicado. Y así que vamos a tratar de trabajar en esta sesión las tablas de datos de frecuencias y los gráficos, algunos muy útiles que inclusive los niños de preescolar pueden realizar, como son los pictogramas, algunos que a algunos les llama mucho la atención, que son los circulares o de pastel, los de barras y los lineales. Pero como lo vimos en la sesión anterior, tratar de ver que el gráfico sea lo más correcto, lo más exacto posible a los datos que nosotros tenemos y no puedan prestarse a confusiones. ¿Qué son las tablas de datos? Las tablas de datos son algo como una lista de calificaciones o una lista de asistencia, es una tabla de datos. Cuando nosotros tomamos algunas otras cuestiones, por ejemplo, en este caso, queremos saber la estatura o cómo se comporta la estatura en un grupo de chicos, pues tenemos nosotros que podemos colocar el nombre del alumno y la estatura correspondiente y ver al final pues el tamaño ya sea de la muestra o de la población que tiene. En este caso yo tengo aquí 20, tengo esta tabla de datos que me va a estar señalando en la primera columna, estas van a ser columnas, me van a estar dando los nombres y en la segunda columna van a ser las estaturas. También nosotros podemos notar de que Pedro, Carmen, Julián, Aurora, etcétera, están en una línea. Estas se llaman renglones y pues, es muy más fácil trabajarlo así. ¿Qué elementos debe de contener una tabla? Pues el nombre o título, que está aquí en el número 1. Toda tabla, para que pueda ser presentada, debe ser reconocida. Cuando es un trabajo de investigación, las tablas se van enumerando de acuerdo al número que tenga en el trabajo que se está realizando. Tiene un nombre o un título con una numeración, les decía. Tiene también una fuente de donde provienen los datos que está en la parte inferior, de donde los sacamos, si los tomamos de un censo, si los tomamos de un trabajo de investigación, si los tomamos de un trabajo que estamos haciendo, en fin, se colocan los datos de dónde proviene la fuente de los o el origen de los datos. Muy importante, porque no podemos nosotros inventar los datos. Eso nos permite a los investigadores en determinado momento ir a esa fuente de datos y poder usar esa fuente de manera confiable. El cuerpo de la tabla es donde va a estar toda la información. Es todo esto que se encuentra aquí. En el número 3, todos estos cuadros que se encuentran aquí o rectángulos, eso va a ser, todo es el cuerpo de la tabla. Las columnas generalmente van a estar en la primera línea, en el primer renglón, y son los que nos van a marcar qué cosa es lo que nosotros estamos trabajando ahí. Generalmente se anotan las categorías en la primera columna y en la restante la información numérica. Un ejemplo de esto, esta tabla de hace muchos años ya de un sector público en el 75, lo saqué por ahí, tiene el número de la tabla y el nombre de la tabla, número de empleados del sexo masculino en algunas dependencias gubernamentales. Y vamos a tener aquí que aunque no está separado, con líneas verticales, va a haber columnas. En este caso va a tener dos columnas, una que va a hablar acerca de la dependencia y en la otra numérica donde va a estar el total de hombres empleados. En la primera se colocan, en este caso, las diferentes secretarías y en el otro la cantidad de empleados que hay en cada una de ellas. Y todo esto que está aquí es el cuerpo de la tabla. Y les decía que es importante la fuente. En este caso aquí yo tengo la fuente de recursos humanos del sector público federal 1975. En algunos casos es
otro tipo de datos y yo los coloco ahí. Pero siempre hay que citar la fuente de donde se están obteniendo esos datos. Otros ejemplos de datos, por ejemplo, esta es una rúbrica para evaluar una unidad didáctica. Se colocan el área de conocimiento, los criterios de evaluación y diferentes elementos que debe de contener, si alcanza con ayuda en proceso o no alcanza. En los criterios de evaluación se colocan las características que debe de tener y en el otro se marca con una cierta notación en donde se encuentra esos elementos. Entonces es un ejemplo de tabla, otro ejemplo de tabla, una lista de cotejo muy simple, muy sencilla, donde nosotros decimos sí, no, y también puede ser para poder hacer valoraciones. Se explica correctamente el procedimiento que se utilizó, utiliza gráficos, y sí, no, sí, no, sí, no, y al final me puede dar una serie de valores, o sea, una serie de números, de cantidades de los que contestaron sí y cantidades de los que contestaron no, y eso me permite poder hacer estudio o un análisis de esta información. Bien, hasta ahí espero de que vayamos marcándolo. Hay algunos ejemplos que vamos posteriormente a hacerlos. Hay algunos programas que nos ayudan mucho a hacer las gráficas. En este caso, las que yo tengo ahí fueron elaboradas con PowerPoint, pero yo utilizo mucho para poder trabajar las tablas Excel, que también es muy útil. Pueden hacerla inclusive para las tablas, no hay ningún problema, porque la pueden hacer hasta en Word. Entonces, esto es importante que lo podamos tener. Siempre tener un poco de espacio, de tiempo para poder hacer las tablas de manera adecuada. Bien, los gráficos y pictogramas. Los japoneses decían que una imagen vale más que 1000 palabras. Y entonces cuando yo tengo un gráfico, me va a permitir a mí tener mucha mayor información. Sí, dice, la forma de presentar una información por medio de gráficos depende mucho del auditorio al cual vaya dirigido esa información, del lugar de las posiciones y de muchos otros factores. Debe reflejar mucho lo que ustedes quieren impactar. No para todos los casos vamos a utilizar, en ese caso, como está aquí, un gráfico de pastel o circular. No vamos a utilizar para todos un gráfico a lo mejor que tiene que ser de barras o un gráfico de líneas o un pictograma. Depende para quién sean. Si vamos a trabajar con niños pequeños, ellos mismos pueden ir construyendo, nosotros podemos construir junto con ellos gráficos en los cuales se les conoce como pictogramas. Ya para algunos otros grados podemos utilizar nosotros gráficos de líneas, gráficos de barra o gráficos de pastel o gráficos circulares. En muchos programas utilizan casi como si fuera una regla el gráfico de pastel. No, el gráfico de pastel nos puede ayudar, pero no nos proporciona mucha información. El gráfico, y no se puede utilizar para todo. Cuando es una línea de tiempo, no puedo utilizar yo un gráfico de pastel. Cuando es un pictograma, yo no puedo, o datos así cualitativos, yo no puedo utilizar en ocasiones un pictograma. El gráfico de barras es algo interesante que también los niños desde preescolar pueden construirlo y nos permite tener mucha información y además hacer comparativos entre diferentes tipos de datos obtenidos. Los gráficos de pictogramas o pictógrafos son los más sencillos. Es la representación de datos, pueden ser estadísticos, por medio de símbolos o figuras que por la forma sugieren la naturaleza del dato. Lo hemos hecho con los niños, ellos dicen, ¿qué nos gustaría comer? O qué fruta les gusta más, y ellos van colocando la fruta que más les gusta. O si quieren ir a algún paseo, ellos colocan a dónde les gustaría irse, al cine, al zoológico, a la playa, etcétera, y colocan figuras correspondientes o bien que representen eso que ellos desean. En este caso, por ejemplo, es la cantidad de zapatos vendidos en una zapatería y están dadas en años 2015, 2016, 2017 y cada par de zapatos representa en figuras 100 zapatos, así que tendríamos que en el 2015 habría 300, en el 2016 habría la mitad, 150, en el siguiente año serían 100, 200, 350 zapatos vendidos.
Así que ya tendríamos ahí nosotros un pictograma muy fácil de hacer. En este caso les decía, ¿no? María encuestó a sus compañeros respecto a sus lugares. Son pictogramas porque se utiliza una sola figura para poder representar. Cada triángulo representa un voto. Entonces María encuesta a sus compañeros a dónde les gustaría ir. Se toman todos estos, se calculan las frecuencias de los votos que se tienen para cada uno de los lugares que se desean visitar y ya se construyó un pictograma. Los gráficos de barras. Los gráficos de barras son menos llamativos que los pictogramas, pero en cambio nos van a proporcionar mayor información y permiten una apreciación estadística más rigurosa. Por ejemplo, aquí yo tengo en la cantidad de personas que leen libros o escuchan música o van al cine o van a bailar. ¿Qué cosa les gusta a las personas hacer? Y tenemos ahí que el gráfico de barras me está diciendo cuántos son. Sí, aproximadamente. Cuando yo lo hago en algún programa como estos que están hechos en Excel, me señala luego en la parte superior la cantidad. Y eso nos da una información suficiente con respecto a esto. Así que, ¿qué les gusta a las personas? Leer un libro, escuchar música, ir al cine o ir a bailar. Lo hacen en un gráfico de barras y obtienen esta información. O los programas televisivos favoritos. ¿Qué les gustan? Ahorita que están de Netflix, Amazon, HBO, en fin, hay una gran cantidad ¿qué diríamos? De cadenas que se han encargado en este momento de transmitir muchísima información a través de la televisión o programas de entretenimiento. Hay series, hay caricaturas, hay musicales, hay noticieros. Y cuando se entrevista a personas, ellas dan una cierta información, la cual puede ser representada a través de los gráficos. A eso se me había pasado quizás decirles. Lo que obtenemos nosotros en la primera parte de las tablas nos puede llevar a construir gráficos como los que se encuentran aquí. Distribución de alumnos por sexo en 2 escuelas. Y tenemos aquí 2 escuelas, la escuela 1 y la escuela 2, y se representa ahí la cantidad de alumnos por sexo. Entonces nos ayuda mucho a hacer esta parte de comparativos. Que contiene un gráfico de barras cuando lo hacemos a mano, cuidar, y también cuando lo hagamos nosotros utilizando algún programa, que el gráfico quede balanceado, evitando que las barras resulten muy anchas o excesivamente delgadas. Siempre buscar de que no sean tantas barras o muchas barras las que tengamos, para evitar de que se vuelvan muy delgadas las barras. Así que no quede muy anchas o muy pequeñas, muy delgadas como están aquí. Dejar siempre un espacio entre las barras que no sea inferior a la mitad del ancho de ella. Si en cada gráfico que yo estoy construyendo tiene 2 centímetros, aquí tendría que tener 1 centímetro entre barra y barra. ¿Qué más? Dibujemos a buen criterio líneas de fondo. Estas líneas que se encuentran aquí nos permiten poder localizar o determinar muy rápidamente la cantidad de elementos que hay en alguno de estas barras. ¿Qué más? No recarguemos las barras tratando de expresar muchos productos, o sea, no hay que hacer muchas barras. Si el gráfico tiene muchas barras, es preferible reemplazarlo por un diagrama lineal. Y el último, nuestra buena apreciación visual y buen sentido, que no estén ni muy altas ni muy bajas, sino que sea agradable a la vista. Así que ahí lo tenemos. También va a tener un título, va a tener las líneas auxiliares, los ejes verticales, el eje horizontal con un nombre, el espaciado entre las barras, y en algunos programas como Excel nos marca aquí también una tabla de datos para poder saber a qué está representando cada una de las barras. Y lo que les decía, en este caso en Excel me da aquí valores encima de la barra en la parte superior para que yo pueda determinar muy fácilmente cuántos elementos hay en esa barra, cuál es la frecuencia de datos en esa barra. El otro tipo de gráficos que son importantes son los líneas o diagramas verticales. Mucho cuidado en esto, no podemos expresar porcentajes en gráficos de líneas o diagramas verticales.
se utilizan frecuentemente para representar series cronológicas. Siempre que haya cuestiones de tiempo o un aspecto, una variable tiempo, tendríamos nosotros que utilizar preferentemente gráficos de líneas o gráficos verticales. Para la sesión próxima vamos a hablar nosotros de los polígonos de frecuencias, y esos polígonos de frecuencias no son más que gráficos de líneas o diagramas verticales. Representan series de datos acumulativos como producciones y ventas. Los diagramas que representan series de datos instantáneos tales como inventarios, temperaturas y cotizaciones. Por ejemplo, un electrocardiograma no es más que un gráfico de barras. Algunos les hacen un electrocardiograma o electroencefalograma, y también va a representar esto a través de qué está pasando o qué está ocurriendo en un intervalo de tiempo, y eso permite poder obtener mucha información con respecto a algo que está ocurriendo. Ahorita es muy frecuente escuchar en la televisión y observar cómo hay gráficos que están marcando ahí tendencias en relación tendencias en relación a ya sea la vacunación, al número de personas infectadas, el número de personas recuperadas, en fin, y lo que están utilizando son series de tiempo. Utilizarlo nada más así como lo hacen también tiene su error y tiene sus problemas, porque no me dice a mí, no me muestra a mí más que información completa de lo que ocurrió en un día. Pero no me lo da por rangos de edades, por ejemplo. Sí, y eso sería algo interesante, ¿no? Los rangos de edades de niños, de adolescentes, de 20-30, 30-40, 40-50, y todas las demás rangos, no me los muestra así, sino que me muestra solamente un valor absoluto. No me dice mucho acerca de lo que está ocurriendo. Entonces, esas son algunas de las cosas que nos dicen, y esa es la forma en la cual podemos nosotros representarlo, ¿no? O sea, esto sería lo ideal en relación a ventas con respecto a un año, cómo se van dando las ventas a partir de marzo y hasta terminar en diciembre. Entonces se van colocando las cantidades, y pues lo ideal siempre es de que vaya creciendo la gráfica. Sería un error si fuera creciendo, bajando y luego creciendo, porque habría algún problema que se estaría ocurriendo ahí. Pero recordar, ¿no? La información que se recopila siempre, cuando ya es analizada, nos va a permitir tomar decisiones. Por último, el gráfico, que no es por eso menos importante, el gráfico circular o de pastel, que es un círculo como el que está aquí, en el cual está dividido de acuerdo a los datos que se hayan obtenido con respecto a cada uno en este caso, de los meses. Se utilizan para representar gráficas de distribuciones porcentuales. Eso es algo interesante. Porcentuales. No se utilizan frecuencias absolutas, números enteros, sino que se utilizan porcentuales. Y la recomendación, si ustedes quieren utilizar secuencias cronológicas, tendría que ser una por cada uno de los años, pero no por varios años utilizar gráficos de este tipo de circulares o de pastel. Recordar, ¿no? Recordar algo que aprendimos en la primaria, de que un círculo completo tiene un área que equivale al 100%. Y cada uno de estos, de acuerdo a lo que nos enseñaron, va a representar un sector, va a ser un sector que va a representar un cierto tanto por ciento. Y lo que queremos nosotros es calcular, por ejemplo, para poder obtener los datos en grados que tenga una determinada frecuencia dadas en porcentuales, va a ser utilizando esta fórmula que es áreas circulares igual a 3.6 por n, que va a ser el valor en tanto por ciento, y me va a dar a mí el valor del sector. Hacerlo a mano es una verdadera proeza. Siempre la recomendación es los gráficos de pastel, utilizarlos en un programa como Excel, por ejemplo, que sale muy fácil, y que les invito para que ustedes chequen en los videos que tenemos en Pensamiento Matemático 3.0, donde yo les enseño ahí cómo hacer los gráficos de barras, de pastel, los lineales. Entonces mi invitación es que lo vean.
Aquí tenemos este dato, por ejemplo, con relación a lo que teníamos de la tabla, una de las tablas iniciales, la dependencia total de hombres empleados. Yo marco aquí el tanto por ciento. El tanto por ciento, recordarlo, ¿no?, de nuestras clases del año pasado, va a ser el total, que aquí son 226.134. Va a ser este valor que yo tengo aquí, que es el dato en cada uno de los intervalos, multiplicado por 100. Entonces yo voy a tener, si quiero conocer que me salga este 60.02, o como lo obtengo, divido 135.716 entre 226.134 y lo multiplico por 100, y esto me va a dar este valor. Aplicando la fórmula que estaba en esta fórmula de 3.6 por n, me va a dar a mí 216.07. Para el siguiente, el tanto por ciento, recordarles otra vez, es esta frecuencia de Secretaría de Marina entre el total multiplicada por 100 me da 8.60. Y lo multiplico por la fórmula para calcular el área circular y me va a dar 30.96. Y así procedo con los demás. Aquí en el tanto por ciento me va a dar 100% la suma de todos estos valores porcentuales. Y aquí en el área circular, para saber si estamos correctos, es el 360. Aquí en este caso, en esta tabla, se añadieron dos columnas más, unas del tanto por ciento y el otra del área circular en grados. Y así que ya graficando, bueno, ya haciendo, tomando como valor esto y construyendo el gráfico circular, me va a quedar algo como esto, ¿sí? Donde el nombre arriba tenemos hombres empleados por la dependencia, abajo tendríamos que colocarle nosotros la fuente, y aquí tenemos que cada sector me va a decir qué porcentaje hay de trabajadores en cada una de las dependencias. Les recomiendo que si observen ustedes estos materiales, que son unos buenos materiales. El de Batanero es muy interesante que lo puedan ustedes ver. Barudi también es muy interesante. Claudia Alsina trabaja, no es Ángela Alsina, trabaja mucho con relación a cómo podemos trabajarnos la parte de tablas y gráficos estadísticos. Y este otro de azar y probabilidad de Godino y Batanero, que son españoles de la Universidad de Granada, también les puede ayudar mucho. Este es el video número 2, el video de la clase número 2. Espero que les pueda ayudar para poder realizar los ejercicios, pero más que los ejercicios, poder ir aplicándolos en la vida diaria, ¿sí? Cuando tengan un gráfico, no entusiasmarse por ese gráfico o no verlo simplemente porque está muy bonito, sino tratar de saber si nos da información suficiente sobre algún fenómeno que se esté teniendo. Entonces yo les invito pues para que puedan ustedes continuar, y esto es algo muy importante de hacerlo, ¿no? O sea, el uso de los gráficos y el uso de las tablas. Mi nombre, ya saben, es Pablo Cruz Bernal. Nos vemos en el video siguiente.